Favor, en sus Biblias, el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Y estaremos aprendiendo hoy del versículo 1 al 20. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 20. Está entre sus posibilidades y ya he encontrado el texto, les pido que tomamos el tiempo, que leamos la Santa Palabra. Y dice así, el Espíritu. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón del Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavas los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién me iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, todopoderoso, glorioso, soberano, te agradecemos porque para esta hora has separado nuestro tiempo y nos has traído a este lugar para que hoy escuchemos tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos, por edificarnos. Gracias por no dejarnos solos, sino darnos tu guía, tu palabra. Señor Jesús, gracias porque el evento que vemos en este pasaje nos enseña mucho. Y hoy espero, Señor, que tu Espíritu nos lleve a la verdad y podamos ser edificados el día de hoy. Gracias, Jesús, por tu
sangre derramada en el madero y por hacernos tuyos y permitir que podamos estar aquí. Espíritu Santo, que tu palabra brinde a nuestros ojos, entre y penetre en nuestros oídos, que llegue a nuestro corazón y que hoy pueda ser la labor con la cual el Padre la ha enviado, para que cada uno de nosotros tomemos una porción y hagamos vida en nuestras vidas. Señor, reconocemos que sin la asistencia de tu Espíritu, en vano sería este momento, esta lectura, esta enseñanza. Pero tú nos has dejado tu Espíritu para que nos enseñe y para que ponga por obra tu salvación en cada uno de nosotros. Por eso a ti sea la gloria, el poder, la majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, iniciamos hoy el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Continuamos con la predicación expositiva, verso por verso, del Evangelio de Juan. Ahora, hay algo bien interesante que comienza en este capítulo. Es que hasta ahora el Señor Jesús ha estado en su ministerio público, pero a partir de hoy, Él se centrará solo en los discípulos. Está a unas cuantas horas de que sea llevado al madero. Y los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 es lo que muchos llaman el sermón del aposento alto. Recuerden que Jesús ha enviado, Juan no lo cuenta, pero los evangelios sinópticos nos cuenta que Él ha enviado a sus discípulos, a uno de sus discípulos, para que preparen el lugar donde van a celebrar la fiesta de la Pascua. El aposento alto que presta una persona, un padre de familia, para que ellos se reúnan ahí. Ellos ahora están reunidos ahí, ahora van a comenzar esa reunión ahí, y en esa reunión será vital para la vida de los discípulos, porque Jesús le enseñará, como les digo, a partir del capítulo 13 hasta el 17, muchas cosas a ellos. Ahora, la pregunta es, si tú supieras que te quedan pocas horas de vida, ¿en qué estarías preocupado? ¿Qué estarías pensando? Normalmente muchos dirían, bueno, trataría de hacer algo que no he hecho. Que en mi vida no he hecho, que ya voy a morir, necesito hacer algo que no he hecho. Y comenzaríamos quizás a hacer una lista de cosas que podríamos hacer en esas 24 horas que nos faltan de vida. ¿Cierto? Ahora, si resulta que tú tienes un equipo de trabajo en el cual has estado trabajando 3 años y medio, todos los días, enseñándoles para una misión muy importante, ¿qué les dirías a ellos? ¿O en qué estarías pensando? ¿Estarías pensando todavía en, no sé, tirarme en paracaídas porque nunca lo he hecho? ¿O estarías pensando en cómo voy a hacer para que esa tarea sea cumplida y qué les voy a decir a ellos para que ellos continúen esa labor en la cual ha sido encomendada? Por ejemplo, ¿qué les enseñarías? Eh, ¿Cómo los consolarías? Porque es que ya es la última vez que te van a ver. Es la última vez que físicamente te van a ver. Va a haber una separación física. ¿Cómo los consolarías? ¿Qué les dirías? ¿Qué les enseñarías? ¿Cuáles serían las últimas palabras que estarías preocupado en decirles para que tengan en cuenta? Pensando esto, quiero entonces que miremos el texto que veremos a continuación. Como les dije, Jesús ya estaba a vísperas de ser entregado, ser crucificado, ser muerto, ser resucitado y partiría la presencia del Padre, volvería a tomar su lugar. Y él, en esas últimas horas, estaba preocupado de dejarles a los discípulos la mayor enseñanza que pudiera haber.
Ahora, hay un área transversal que está en estos capítulos y lo dice el verso 1 finalizando. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él está en estas últimas horas demostrándoles su amor y mostrándoles el amor que Él les había dado y que el amor que estaría con ellos hasta el final. Pero no pensando solo en que ellos aprendieran de ese amor solamente, sino que ellos estuvieran preparados para dar de ese mismo amor, de ese mismo amor. Es por eso que este texto ha sido enseñado siempre en la humildad y el servicio del Señor Jesús. Y es cierto, aquí vemos la humildad y el servicio del Señor Jesús, que es un área muy importante para nuestras vidas. Pero si lo desligamos de ese amor, porque es ese amor el que lo lleva a Él a humillarse, es ese amor el que lo lleva a Él a servir. Si lo desligamos del amor, perderíamos el foco de este texto. Es por eso que esta sección, esta predicación la he titulado Un amor extraordinario y lo veremos cuatro encabezados, en cuatro encabezados sencillos. Lo primero que veremos es la riqueza de su amor, lo segundo que veremos es el rechazo de su amor, lo tercero es el ejemplo de su amor y lo último es la respuesta adecuada de ese amor que Jesús está enseñando. Veremos entonces la riqueza de su amor. Y permítanme entonces, vamos a nuestro primer versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, lo primero que Juan hace es situarnos en el tiempo, en lo que está sucediendo, en lo que va a acontecer. Dice que es antes de la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua. Y recuerden que la Pascua era una fiesta que los judíos celebraban anualmente, que era el memorial o el recordatorio que Dios les había dicho que debían de hacer cada año y que tenían que sacrificar un cordero y lo que hacían era recordar lo que había sucedido en Egipto, el rescate de Dios de su pueblo por medio de la sangre de un cordero. Recuerden que en la última plaga todos los primogénitos de Egipto deberían morir. Todos debían morir, excepto aquellos que cuando el ángel de la muerte pasara, encontrara una señal que era que los dinteles de la puerta debían de ser pintados, marcados con la sangre de un cordero. A partir de ese momento, los judíos celebraban anualmente esto, conmemorando y recordando el rescate, la redención, la salvación, la liberación de Dios de su pueblo, a su pueblo, de parte de que estaban esclavos de los egipcios. Pero la hora había llegado. ¿Cuál hora? La hora había llegado de que Jesús debería ser presentado como ese cordero, el cual había sido una sombra en aquel día en Egipto. El cordero que, digamos, marcaba y salvaba a los primogénitos de los judíos, de los israelitas, era una sombra de lo que Jesús iba a hacer por los suyos. Y esa hora había llegado. Recuerden, los judíos siempre recordaban eso cada vez que hacían o celebraban esta fiesta. Sacrificaban el cordero pascual. La hora había llegado. Y podemos quizás pensar en que Jesús, cada vez que estuvo acá en la tierra y celebraba esa fiesta, estaba pensando en el día en que llegaría que él sería ese cordero. Y ahora había llegado esa hora.
Él sería presentado como ese cordero pascual para la redención de su pueblo. Y él estaba preocupado por su discípulos. En un momento como estos, en el cual él va a entregar la vida, él sabe lo que va a suceder, él sabe todo lo que va a suceder, de hecho, él sabe lo que tendrá que padecer, él sabe todo el dolor que tendrá que pagar, porque se derramará la copa de la ira de nuestro Padre Dios sobre él, que tiene que ser cargada por el pecador, pero él la va a recibir siendo el Cordero Pascual. Él pensaba en eso una y otra vez, y en la última noche estaba pensando en sus discípulos. En el momento más difícil de su vida, en que él va a entregar, él está pensando en sus discípulos. Y está pensando en el amor con que él los ha amado, el amor con que él los ha amado y el amor con que ellos deberán amar. Ahora, miren qué interesante, porque dice que como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Ahora, el texto en Reina Valera tiene un punto de enfoque, digamos que reduce lo que quiere decir en el original. Lo que quiere decir en el original es que los amó hasta el extremo. Él los amó con un amor extraordinario, un amor extravagante, hasta el fin. Y no quería decir hasta el fin de su vida terrenal, quería decir eternamente, eternamente. Ahora, ¿por qué los amaba? Porque ellos eran suyos, porque el Padre se los había dado, entregado, ellos eran suyos. Ellos eran suyos. Y lo primero que quiero que piensen, mis hermanos, es que si usted ha creído en Jesucristo como el Señor de su vida, usted y yo le pertenecemos a Él. Usted y yo le pertenecemos a Él. Ya somos de Él, porque Él nos ha comprado a precio de sangre. Él no te ha escogido porque Él sabía que tú ibas a creer en Él. De hecho, Él nos escogió antes de hacer bien o mal. Le pertenecemos. El amor que Cristo derrama sobre los suyos es un amor que es eterno. Es un amor que es eterno. De hecho, es un amor que Pablo nos lo expresa, o el Espíritu Santo por medio de Pablo nos lo expresa de una manera extraordinaria en cuanto, acompáñenme allí, a Romanos 8:35. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, tengan en mente, sabiendo de los que el Padre le había dado, de los que estaban en el mundo que eran suyos. Ahora ya se hay una separación, los que están en el mundo y los que son suyos, los amó hasta el fin. Y aquí Romano nos expresa ese amor como es. ¿Quién nos separará del amor? ¿O quién nos va a separar de ese amor que es hasta el fin? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, oigan bien, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, o sea, ni que partamos de este mundo, ni que estemos en este mundo, o sea, ni que en esta vida
estemos, ni antes, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo que esté pasando ahora, sucediendo ahora, ni lo que viene en el futuro, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque nos amó hasta aquí, hasta el extremo, hasta el suyo, hasta el suyo. Eso es lo primero que quiere que los discípulos entiendan. Es lo que quiere que Juan expresó por medio del Espíritu, de que usted y yo lo entendamos. Porque esto no era solamente para los que estaban esa noche con él. Juan nos dice que cuando Jesús está orando, él dice que él ora por los discípulos, por los que están ahí en ese momento con él, pero que ora por los que han de creer por la palabra de ellos. Y entre ellos estamos usted. Es un amor, esa es la riqueza del amor. La riqueza del amor es que Cristo nos compró, que somos suyos, y por ser suyos no vamos a caer de la salvación que Él ya ha comprado. Ella nos ha comprado, y ese amor es eterno. Es extremo, es extraordinario. Pero el texto también nos muestra algo, y es que hay una separación entre los que son suyos y los que no son suyos, entre los que Él ama y los que no le pertenecen. Ahora, no le pertenecen porque Él no tenga la capacidad de comprarlos, es porque el Padre no se lo. Y entonces esos van a rechazar el amor de Cristo. Estos van a rechazar el amor de Cristo. Juan dice que ya no somos siervos, sino amigos, que somos amigos de Cristo. Y dice que el que es amigo hace lo que Él le manda. Y dice también de que no hay una cosa más grande que dar la vida por sus amigos. Que nosotros somos llamados amigos. Y nosotros le pertenecemos. Pero hay otros que no. Y es la realidad de la elección. Ahora, no sé por qué mucha gente rechaza la doctrina de la elección o la ve como un problema teológico que ha sucedido a través de la historia, en la cual ha habido muchas disputas. Nosotros debemos pensar en la elección como ese regalo maravilloso. ¿Por qué a este sí y a mí? ¿Por qué a este no y a mí sí? Si yo no he hecho nada. Porque decidió que yo hiciese parte de los suyos y amarme hasta lo extremo o hasta el fin, pero a este otro no. Hay una verdad bíblica y es que Dios te ama. La Biblia lo dice y es una canción infantil. Esa es la profundidad, el mensaje profundo de la Biblia. Dios te ama. Y no debes de estar pensando en, pero ¿cómo Dios es tan injusto y a este no? No, ¿cómo Dios, siendo tan justo, pensó en ti y en mí? Y nos escogió a ti y a mí. Pero otros rechazarán ese amor. Volvamos al texto. Miren lo que sucede. Había uno ahí, el cual había recibido todas las enseñanzas de Cristo. Había estado en todos los milagros públicos y los que hizo solo con los discípulos. Había recibido de parte de él, del Maestro, del Soberano, del Glorioso, de Dios mismo, la misma enseñanza que a los otros 11. Pero dice que y eso nos lleva a nuestro segundo punto, en rechazo de su amor. Dice que, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón,
le entregaste. Ya Judas había actuado por los deseos de su propio corazón. ¿Cuáles deseos? Los deseos de poder, los deseos de dinero. De hecho, vendió al Señor por dinero, lo entregó por unas cuantas monedas. Dice que el diablo ya le había puesto en el corazón a Judas esto. Pero Judas lo que hizo fue actuar conforme a su propia naturaleza. Conforme a su propia naturaleza. Pensaba, Judas iba a presenciar algo extraordinario. O sea, ¿cómo sería, como dice Pablo, que la conciencia es como adormecida de los incrédulos, es como adormecida, es como cauterizada, o sea, es como quemada o como quitada en una parte, no sé cómo expresar eso, pero ¿cómo sería? Imagínense lo que va a pasar ahora. Él está ahí también. O sea, Jesús va a lavar los pies a un de Judas. O sea, Jesús no, en medio de eso que va a hacer, él no llegó con bien, empezó a lavarlos cuando llegó a del mar. No, porque es que tú eres el que me va a entregar. Es más, él dice, tú eres el que has levantado el calcañado. O sea, el que ha levantado el pie para darle una patada por detrás. Entonces, aquí, no. No, Jesús lo hizo con él también. O sea, ¿cómo es posible que él está viendo lo que Jesús está haciendo? Él sabe, porque ya ha hecho el negocio, o sea, ya lo ha pensado, ya lo ha llevado. Él sabe que lo va a entregar. Que lo que va a ir después de esto es a negociar, a entrar en una negociación. Bueno, ¿cuánto me van a dar? Ah, listo, faltemos por eso. Entonces recuerden, a que yo le dé el texto a la mejilla, ese es. O sea, ella lo ha pensado, lo tiene en el corazón que lo va a entregar. Y aún así presencia este momento, aún así Jesús le da justicia. Pero aún así ella sigue rechazando. Ahora, cuidado, Dios es soberano. Lo que va a ocurrir es que eso tenía que pasar, ¿cierto? Tenía que ser así. Era Judas el que lo iba a entregar, era uno de los dos el que lo iba a entregar. ¿Por qué no otro de afuera? No, Dios así lo quiso. Tenía que ser el de ahí, el mismo, el de adentro. Uno de los dos, de los que había estado con ellos. Entonces, Dios es soberano al organizar las cosas para que sucedan conforme a su plan. Pero cuidado, eso no quiere decir que tú no eres. Él es responsable de lo que hizo, de haber vendido a su propio Señor. Bueno, para él era de haber vendido al Señor Jesucristo. Y eso es una muestra de ese rechazo de ese amor. Es como después de que a mí me lavan los pies, y ahorita vamos a ver lo que significaba eso. Yo sigo pensando, o sea, ¿cómo no llegaría a él a la mente, uy, voy a hacer esto? No, 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 o sea, yo no debo de hacer esto. ¿Cómo voy a hacer esto con el maestro? Más con lo que ha hecho ahora. Es más, pensemos más. En medio de la cena, él dice que uno que va a comer con él, que va a disfrutar, que va a meter el pan, es, o sea, ¿cómo no pensar o sea, es que él ya sabe que yo soy. Señor, perdóname, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a ir por allá. El Señor le dice lo que tienes que hacer. Vaya, hágalo. Pero es esa muestra, o sea, es como está dividida la humanidad. Ahora, el que tú y yo hayamos reconocido ese amor no es algo meritorio de nosotros, es porque Él así le plació. De que un día nos hubiese llamado, hubiésemos atendido a ese llamado, hubiésemos venido a dar el arrepentimiento y comenzáramos a caminar.
Es porque el Padre nos había entregado. Es lo que, mire que todos estos capítulos, como le decía, son parte de una enseñanza íntima del aposento alto y Él les va a mostrar. O sea, los que están conmigo no los arrebatará de mi mano. Él les muestra orando por ellos, que están en el mundo, pero que no son del mundo y que nos cuides de ese mundo. Ahora, es tremendo porque Él nos amó hasta el fin, ¿cierto? Pero eso no quitó de que todos murieran como máquinas. Porque ese amor no quita el sufrimiento. Ese amor da esperanza y da fortaleza y consuelo en medio del sufrimiento. Uno rechaza su amor, como lo hace la humanidad. Rechaza el amor de Dios. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea, Él envió a su Hijo vino a humillarse. Pero dice que el que no cree en Él ya es condenado. Ya es condenado. Así como Judas. Así como Judas. Pero el Señor Jesús va a hacer algo más. Él no solamente está mostrando que Él todo lo conoce, que Él es, Él conoce el presente y el futuro, que Él es Dios. Él no solo está mostrando que Él estaba desde antes de la fundación del mundo, que el Padre le había entregado a unos que eran suyos y por cual Él iba a venir a morir, iba a amarlos hasta el fin. No estaba mostrando de que dentro de ellos había uno que no era suyo, sino que era ahora más grande, extraordinario. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Él va a dar un ejemplo vívido, va a mostrar, o sea, no solamente está preocupado por enseñar con palabras de autoridad, sino que va a mostrar con su propia vida lo que luego los discípulos tendrán que hacer. Sabiendo Jesús que el Padre, verso 3, le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, que él había estado con Dios, que él era Dios, que se había humillado viniendo a esta tierra, a estar y habitar en esta tierra como un mortal, pero sin dejar la naturaleza de Dios. Él regresaría nuevamente a Dios, él sabía, y es más, sabiendo que el Padre le había dado todo en las manos, o sea, que él tenía la autoridad, el poderío, la soberanía, porque el Padre le había entregado todo en las manos, aún sabiendo eso, algunos dicen, y lo que va a hacer Jesús no es un trastorno de identidad o que él perdió, no. Él sabe quién es, él sabe que él es Dios. Él sabe que está ahí, que va a regresar a su gloria que había tenido antes de la fundación del mundo. Y él sabe que Dios, el Padre, le había entregado todo en sus manos, que él era soberano, que él era dueño de todo, que era el Señor de todo, aún en esas manos que había recibido todo, con esas mismas manos, va a hacer algo extraordinario, va a lavar los pies de sus sucios discípulos. Acompáñenme a Lucas. Lucas nos muestra algo que aquí no está expreso, pero por eso es que es tan importante mirar los demás evangelios, porque enriquece nuestro texto. Miremos a Lucas 22-24. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucedió ahí? Miren, Lucas 22-24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería Emmanuel. O sea, están ahí, están en un momento solemne de recordar lo que Dios había hecho en Egipto por medio de la Pascua. Y están ahí sabiendo que
Jesús les ha dicho que la hora ha llegado y que Él debe ser entregado, de que Él va a morir. Y ellos están pensando con su corazón egoísta quién es el que lo va a reemplazar, sobre quién va a quedar el poder de los demás 11. Están disputando quién va a ser el mayor, quién es el que debe de ser servido, quién es el que va a tener el alto rango, quién va a ser el gerente de esa junta directiva. Y Jesús, volvamos a nuestro texto, sabiendo que Dios, que es Dios, sabiendo que Dios lo había enviado y que volvería a Él, sabiendo que Él es Dios y que Dios el Padre le ha entregado todas las manos, va a usar esas manos para su sucio. Ahora, ¿qué es lo que dice el texto 4? El verso 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó. Luego puso agua en el y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ciñido. Tenemos que mirar algo del contexto para poder entender esta escena. Las calles de Palestina o de la antigua, las calles de la tierra que pisó Jesús, no eran como nuestras calles. Bueno, como nuestra mayoría de nuestras calles, porque hay barrios que sí hay calles que no tienen asfalto. Pero en lo común nosotros tenemos las calles pavimentadas. Pues en ese entonces no. Ahora, hoy en día, si nos miramos todos, la gran mayoría tenemos zapatos, tenis, ¿cierto? Pero en ese entonces era muy común las sandalias. Las sandalias no son tapadas. Si alguien de las mujeres acá ha usado sandalias y si los hombres hemos visto a mujeres con sandalias, normalmente las sandalias son abiertas. Tanto los hombres como las mujeres usaban sandalias abiertas. O sea, quedaban descubiertos los dedos, parte del pie. Imagínense caminar. No sé si alguien vive o vivió en un barrio en el cual la entrada para su casa, para su barrio, no está permitida o no estaba permitida. ¿Cómo se volvían los zapatos? Pues salía uno pensando, o llevaba un trapito para después pasar el trapito, para no pasar vergüenza, después de que sale de su barrio para coger un transporte público o algo cierto. Entonces, eso era lo que sucedía. Los hombres y mujeres caminaban por las calles y al estar las calles destapadas, pues obviamente sus pies se ensuciaban, sus pies se volvían nada. Ahora, era muy común también cuando se llegaba a una casa de que hubiese agua, de que hubiese una vasija para lavarse los pies. O que cuando se sentaran a cenar, porque eso es otra cosa, no es como ahora que tenemos los comedores, ¿cierto? En los cuales están, digamos que a la distancia o a la altura de nuestra cintura más o menos, ¿cierto? Tenemos unas sillas para sentarnos en las cuales nuestras manos quedan cómodas, las podemos apoyar. No, la mesa de ese entonces era una mesa en el piso, en el cual no daba ni para meter los pies por debajo, sino que se tenían que inclinar como de lado. Entonces, pues para comer, lo más normal era que antes de comer se lavaran los pies, porque los pies del otro estaban pegados a los tuyos, y cómo estás comiendo con unos pies todos sucios, empantanados, ¿cierto? Entonces era muy común que en las casas, cuando se llegase, cuando se iba a comer, pues se quitaran las sandalias, se lavaran los pies, ¿cierto? Ahora, eso no lo hacía uno mismo. Hace poco
poco que estuvimos en Cartagena en un restaurante, nos llamó mucho la atención porque en los baños había una persona que estaba ahí y la persona que abría la canilla de lavamanos, te colocaba el jabón en las manos, te cerraba la canilla, te entregaba con una pincita las toallas para que te secaran. O sea, había un sirviente en el baño. Era más o menos lo que pasaba en ese entonces. No era que tú llegabas, te lavabas los pies y bueno, y entrabas a la casa. No, 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 no. Eso era una labor de un esclavo. Ahora, era la labor del esclavo más pequeño, no en estatura, sino el que no tenía, o sea, el peor esclavo, digamos así. El peor esclavo. El que tenía el cargo más bajito entre los sirvientes, era el encargado de lavar los pies a su amo y a las personas que llegaban a la casa. O sea, era un acto vil, era un acto menospreciado. No era un acto que un siervo estaría pensando, uy, que me pongan a lavar los pies, yo quiero que me pongan a lavar los pies. No, de hecho, entre los mismos siervos era el peor, la peor actividad que el siervo podía hacer. De hecho, los rabinos enseñaban, resulta que entre los judíos, si se prestaba dinero, pero usted por alguna razón no tenía cómo pagarle a él ese dinero, usted quedaba como esclavo de él durante 6 años. Los rabinos enseñaban que ni siquiera o sea, en esa situación de que tú eres esclavo de él porque le quedaste debiendo dinero y vas a ser esclavo durante 6 años porque en el séptimo año lo debías de liberar, ni siquiera una circunstancia entre los mismos contemporáneos, o sea, entre los mismos judíos, debía ese siervo lavarle los pies a su amo. ¿Por qué? Porque era una cosa muy humillante. Entonces, imaginemos, los discípulos entran, el lugar está organizado, la mesa está, ¿cierto? Todo está servido, como cuando tú llegas a una cena que te han invitado, todo está ahí, muy común, está la vasija con agua, está el lebrillo que es como un tipo ponchera de barro, ¿cierto? Una pequeña ponchera de barro, hay una toalla ahí. ¿Qué significa eso? O sea, ahí están los objetos que sirven para lavar los pies. Todos se organizan, se sientan muy cómodos, comienzan a cenar. Inesperadamente, el Maestro Jesús, el Todopoderoso, se levanta de la mesa, se coloca la toalla, echa en el lebrillo agua y viene a comenzar a lavar los pies de los discípulos. O sea, todo estaba ahí, todo era muy común, todos lo sabían. Pero los discípulos parasen a lavarle los pies a otro discípulo. O sea, ninguno pensó, nos tenemos que lavar los pies. ¿Y dónde está el cielo? ¿Dónde está el esclavo de menor rango que nos va a lavar? Pues inesperadamente. Y Juan lo muestra de una manera extraordinaria. ¿Han visto las películas en las que sucede una escena muy rápida, pero luego el que hizo la película, el productor de la película, decide colocarte esa escena en cámara lenta, en la cual tú ves paso por paso? Porque así nos lo expresa Juan. Mire, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó la toalla, luego puso agua en el dedillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secar con esa toalla con que se había secado. Paso a paso nos muestra, como en una película en cámara lenta, lo que está sucediendo. Ahora, imaginemos esto. O sea, estamos esperando que nos provieran un siervo pequeño, el de menor rango para que nos laven. Y el Señor Jesús se levanta y toma todos estos objetos y comienza a lavar. O sea, podemos llegar a pensar la vergüenza de los discípulos.
todo quedó en silencio. Voy a escuchar hasta la música. Es más, de pronto hasta los susurros. Un alto dice, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Pero nadie dijo nada. Nadie dijo nada y él comenzó uno por uno a lavar los pies, uno por uno a lavar los sucios pies de los discípulos. El maestro, el maestro. Ahora, nadie dijo nada. Pedro. Aquel Pedro impulsivo, ¿cierto? Que actuaba conforme a sus deseos impulsivos, aquel que no se quedaba callado. Claro, cuando llegó a él, quizás todos pensaron, no le lavaban los pies, pero aún así colocaban los pies para que los lavara. Pero cuando llegó a Pedro, inmediatamente dice el versículo 6, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? El texto original dice así, Señor, tú me lavas los pies a mí. O sea, parafraseado, no, espere, Señor, o sea, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? No, eso no es posible. Eso no es posible. O sea, lo que el Señor Jesús estaba haciendo era algo fuera de lo común. O sea, él se estaba humillando como el esclavo de menor valor, siendo Dios, lavándole los pies a sus discípulos, lavándole los pies a sus discípulos, los sucios pies a sus discípulos, a esos mismos discípulos que estuvieron contendiendo entre sí, pensando en quién iba a ser el que iba a reemplazar al Señor Jesús, quién iba a ser el que iba a quedar con el mayor rango. ¿Quién está haciendo esto? A lo que Pedro impulsivamente, no, Señor, ¿cómo me lavas tú los pies a mí? Mire el verso 17 lo que le responde el Señor. El Señor le responde, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora, muchos podrían decir, no, por fin llegó una persona cuerda y humilde que rechazó lo que el Señor estaba haciendo. ¿Cómo es posible que todos los demás discípulos permiten que el Señor les lave los pies? Pedro sí se para. Él es una persona humilde. ¿Cómo se van a lavar los pies del Señor? Es más, él tiene que lavar los pies al Señor. Ahora, Pedro, solo con la respuesta del Señor debió haber quedado ya calmado. Lo que yo hago tú no lo entiendes, pero luego lo entenderás. Señor, ¿me lava los pies? Sí, te lavo los pies. Y lo que yo estoy haciendo, tú ahora no lo entiendes, pero luego lo entenderás. Con la mera respuesta del Señor, Pedro había dicho, sí, claro que me lo lavo. Claro, Señor, listo. Lo que va a pasar, yo no lo entiendo, después pasará con una respuesta. No, Señor, lávame. Y mire lo que Pedro responde. Le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jamás. Ahora, el texto original lo traducen como, no me lavarás los pies en 1.000.000 de años. O sea, nunca, eso ni se te ocurra. Entonces podríamos decir, Pedro tan humilde, no haga. Pero ¿sabe qué estaba mostrando Pedro? Pedro estaba mostrando, Señor, lo que usted está haciendo, usted no lo debería hacer. Yo tengo una idea mejor, debería ser alguno de nosotros que lave los pies de todos. O sea, yo no me voy a dar la los pies de usted. No, es que eso está mal. Lo que usted está haciendo está mal. Usted se está rebajando al peor de los siervos. Y eso no está bien. Eso no se ve bien entre los 12. No, lo que usted está haciendo no debe de ser así. Yo tengo una idea mejor. Ahora, todos nos podríamos ir encima de Pedro, ¿cierto? Es que ya le bastaba, no lo entendiste, lo vas a entender, ya déjese lavar. Pero si cogemos un espejo y lo colocamos al frente de nosotros, nos damos cuenta que somos iguales.
Señor, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no lo haces mejor de esta forma? Hermano, ¿sabes que yo soy tan teso que yo tengo una idea mejor de cómo lo podrías hacer? Ahora, no lo hacemos con hablando así en las palabras, audiblemente, quizá lo pensamos. Bueno, digamos que los que son más altos ni lo piensan, ¿cierto? Pero con las actitudes de no aceptar la voluntad de Dios, hacemos lo mismo. No, Señor, eso está mal. Yo tengo una idea mejor de cómo se puede hacer. No, Señor, ¿por qué no me diste esto, Señor? Lo que te estaba pidiendo tanto tiempo, quiero pidiéndote y me diste otra cosa. Él sabe lo que conviene para nosotros. Él sabe lo que conviene para nosotros. Ahora, lo que el Señor Jesús le estaba enseñando a Pedro era una cosa mucho más profunda. Porque mire lo que le responde cuando, bueno, no. El Señor Jesús fue muy tajante con Pedro. Porque él podría haberle dicho, bueno, lo que entiendes ahora no lo entiende, lo entenderás más adelante. Hombre, Pedro, venga, déjese lavar los pies que lo vas a entender luego. Tranquilo, cálmate, relájate. O, bueno, listo, usted no se quiere dejar lavar los pies, listo. Después lo va a entender con nosotros. A ver, pues. No, él fue muy tajante. Mire lo que le dice el Señor a Pedro. Dice, Jesús le respondió, si no te lavan los pies, no tendrás parte conmigo. Casi que le dijo, Pedro, si usted no se va a lavar los pies, usted está en la misma posición que vos y no va a tener parte conmigo. Usted no entrará al reino. Se imaginan a Pedro, ¿no? ¿Cómo así? Pues mire la respuesta de Pedro. Cuando el Señor Jesús le dice eso tan tajante, o sea, es que si usted no se deja servir por mí, usted no va a aprender a servir a otros. Si usted no entiende la humillación que yo estoy haciendo aquí, en humildad y servicio por amor, usted no lo va a hacer con otros. Y el reino de los cielos consiste en algo totalmente distinto a lo que piensa el mundo. Aquí el que quiere ser el mayor es el servidor de todos. Aquí tienes que amar a todos, a tu prójimo y a los enemigos, porque si amas solamente a los que te aman, de nada sirve. Aquí las cosas son distintas, Pedro, y si usted no está dispuesto a eso, usted no tiene paz. No, Señor, hombre, láveme los pies, la cabeza, todo el cuerpo si es necesario, no solamente los pies. Ahora, él no entendía bien lo que el Señor le estaba diciendo, porque él entendió el lavado físico. Sí, Señor, si usted se quiere humillar y me está enseñando que me humille, listo, yo lo voy a hacer, hermano, de todo, para no tener parte, pues para yo poder tener parte contigo, no quiero entrar al reino de los cielos. Y Jesús le da otra regla a Pedro. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Aunque no todos. O sea, lo que el Señor Jesús le quería mostrar a Pedro era que ese acto vislumbraba la humillación total que Cristo haría en la cruz. Él moriría humillado como el peor de los delincuentes. Y eso era solamente una parte. La humillación de ser el siervo de todos era una partecita muy pequeña de lo que vendría. Y con esa humillación en la cruz, todos ellos estaban limpios espiritualmente. Necesitaban solo lavarse los pies, pero era necesario. Ahora, lo que el Señor Jesús también nos muestra es, mire, usted y yo somos limpios por la sangre de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿usted y yo pecamos todavía? Sí, sí. Ahora, es necesario ir a Él a pedir perdón. Es necesario ir a suplicar perdón y a que sean lavados nuestros pies. Pero ya estamos limpios, o sea, no vamos a Él porque si pecamos, si pecamos, perdemos la salvación, nos salimos de la salvación
salvación y necesitamos venir a él a pedir perdón para volver a entrar a la salvación. No, 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 eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo, usted es salvo, usted es limpio. Pero aún así, mientras usted transiste en este mundo sucio, contaminado, usted se va a ensuciar los pies. Es necesario ir a Él para que sean lavados nuestros pies. Juan tenía la misma idea en Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a él rápidamente. Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 6 en adelante dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que hemos pecado, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se dan cuenta? No está diciendo que nosotros, creyendo en el Señor, podemos seguir andando en tinieblas. No, no, no. Eso no es lo que está diciendo. Cuidado. Él está diciendo, o sea, el que ya conoce a Dios no anda en tinieblas, anda en la luz. Ahora, una forma de mostrar que andamos en la luz es que tenemos comunión con Él y unos con otros. ¿Cierto? Pero aún así seguiremos fallando y tendremos que ir a Él para que Él nos limpie. Eso no quiere decir que cae de la salvación y vuelves y entras o sales de la salvación y vuelves y entras, no. Pero es necesario venir a Él. La muestra de que eres un verdadero creyente es que te sientes mal cuando has fallado y que sientes la necesidad de ir a pedir perdón. Si usted no siente eso, usted es como Judas. Le lavaron los pies y aún así fue a vender a su. Entonces, mis hermanos, eso era lo que el Señor Jesús quería mostrarle a Pedro. A Pedro, el que era así, de esa forma, impulsivo. No es necesario que te laves, ya estás limpio. Es necesario solo que te laves los pies. Ahora, cuando él dijo que todos estaban limpios, y luego hizo la aclaración, no todos. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y mira lo que dice el verso 11, porque sabía que el que le iba a entregar, por eso dijo, no está limpio todos. Es tremendo porque aquí andamos muchos y las iglesias están llenas. O sea, a esta misma hora, todas las iglesias cristianas que enseñan la doctrina de que el día de reposo es el domingo, ¿cierto? Ese es el día en que se reúne la iglesia, todas están reunidas a esta hora. En otros países que tenemos un horario distinto, de pronto ya se reunieron antes o se reúnen ahora más tarde, pero todas están reunidas. Y en medio de todas esas personas que hay ahí, todos no están limpios. Todos no están limpios. Ahora, usted que está limpio, usted sabe que si comete pecado, usted tiene que ir por limpio. O sea, además, tu misma conciencia y el espíritu te reargulle de que estás haciendo mal y de que necesitas ir a pedir perdón. Pero bueno, o sea, todo esto sucedió, pero aún así el Señor le faltaba mostrar algo más. Mire, dice, así, verso 12, y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado, la respuesta adecuada de ese amor. Dice, verso 12, aunque después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ahora viene la pregunta, la pregunta de la noche.
La pregunta de la noche. ¿Saben lo que os he hecho? Si ustedes saben lo que les acabo de hacer, ustedes que estaban ahora peleando por quién era el mayor, ustedes saben lo que yo acabo de hacer. Se dan cuenta de lo que acabo de hacer. Yo me he humillado hasta en la humillación, les he mostrado la humildad que se debe tener al ser el más pequeño de todos, siendo yo el maestro, siendo yo el Señor. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ah, yo me imagino todos pensando ahí. El Señor se sienta y yo voy y le lavo los pies. Pero lavárselos a Pedro, lavárselos a Juan, lavárselos a Santiago, a Mateo. No, no, yo lo lavo al Maestro. Y no es así, como pensamos, Señor, sí, yo a ti te lo doy todo. Señor, mi vida es tuya, Señor, no quiero servirte. Pero ¿cómo es eso? Y si te dicen que le sirvas a tu hermano, no, 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 señor, lo hace no. No, no, no. Yo con ese no trabajo. Yo con ese no trabajo. Señor, yo a ti te amo. Yo sé que me has perdonado de todo. Señor, pero perdonarle a eso. No, no, no. Hermanos, él les estaba diciendo, yo soy Señor y Maestro. Y lo normal es que el discípulo le sirva a su Señor. Pero ustedes han visto lo que yo hice. Aquí, el que es Señor sirve a todos. Y como él dijo, yo no para ser no para ser no para servir. Y la muestra Y era la muestra que ellos debían dar. ellos, O sea, ellos debían ser el siervo pequeño, no mirar a ninguno por encima del hombro, no habría grande entre ellos, el que quisiera ser el más grande tenía que ser el más pequeño. Y miren lo que el 15 les dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Hay alguna duda en lo que yo he hecho? ¿Entendieron lo que yo he hecho? Ahora yo he sido el ejemplo y ese ejemplo ahora debe ser puesto en ustedes y ustedes harán lo mismo que yo hago, porque el siervo hace lo que manda o duplica lo que hace su maestro. Ejemplo les he dado. Hermanos, usted y yo somos de él. Él ha dado su vida por amor a nosotros. Nosotros no somos nada. El problema de las iglesias es que la sociedad nos ha metido que tenemos una baja autoestima. Y entonces las predicaciones se han colocado en sermones o charlas motivacionales para que tu autoestima se aumente. Ahora, no estoy diciendo que no tengas que tengas la autoestima por debajo, no, eso está mal también. Pero lo que la Biblia nos muestra es que el hombre tiene un valor de la autoestima muy elevado. Y la Biblia nos muestra que eso debe ser al contrario. Tú te quieres, te debes de querer y yo me debo de querer. Ahora, ¿cómo manifiestas que te quieres? Cuando sirves a otro. Cuando te humillas. Dice, hermanos, ciertas veces no nos humillamos
En vano fue el ejemplo que Jesús. Hay cosas importantes y estas muy. Hay una ilustración, cierto día un doctor cuenta la historia que cuando estaba estudiando, el profesor, finalizando semestres, o sea, ya en el noveno semestre, les hizo el examen, el parcial, y entre las preguntas que habían les preguntó, ¿sabes cómo se llama la señora que limpia la universidad? Todos quedaron sorprendidos. Algunos pensaron dentro de ellos, bueno, pues yo sé que es esa señora que está vestida con ese traje, con ese uniforme, que ese aseo, cierto, que va con un carrito, que es pelinegra, que es muy alta, pero no. Algunos entregaron esa respuesta sin responder, perdón la redundancia. Pero uno se paró y le dijo, profe, esa pregunta, esa pregunta tiene valor dentro del examen. O sea, él estaba preocupado si eso tenía alguna nota para poderla responder, ¿cierto? El maestro le dice, y mucho, porque en su carrera ustedes tendrán que compartir con muchas personas y todas son importantes. Mis hermanos, el ejemplo que el Señor Jesús nos dio de amor, de humildad, de humillación, no era para valorarlo a Él como el Señor y Maestro, sino para que nosotros también lo hagamos. Y esto era muy importante para el Señor Jesús, porque lo estaba haciendo horas antes de morir. Ahora, tenemos excusa, ejemplo nos ha dado y nos ha dicho que así como Él ha hecho, nosotros debemos hacer. Si decimos que lo amamos a Él y no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Y dicen, pero es que como es de difícil, ¿verdad que Pedro era muy fácil? Ustedes se imaginan conviviendo con Pedro todos los días. Y a él le dijo, si no lo entiendes, si no lo dejas hacer, es más, si no lo haces, no tienes paz. Y eso es lo que hoy tenemos que aprender. Ahora, hay una promesa para finalizar, una promesa. Mire lo que dice el verso 17. Bueno, dice el verso 16. Dice, de cierto digo, les estoy diciendo algo muy importante. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. O sea, ustedes no son mayores que mí, que yo. Ustedes deben de hacer tal como yo os mando. Pero mire la promesa en el 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis, si las haréis. ¿Qué está diciendo? O sea, ustedes y yo hoy aprendimos esto. Y si las entendemos y las hacemos, somos felices. ¿Se ha dado cuenta que el hombre siempre está buscando la felicidad? ¿Quiere ser feliz? Atienda lo que el Señor Jesús dijo hoy. Al ejemplo que dio de servicio, de humildad, de amor. Y son bienaventurados, doblemente gozosos seréis si las hicieres. Si las hicieres. Sigue diciendo, no habla a todos vosotros, vuelve y trae a mostrar ese contraste entre los discípulos y entre Judas. Dice que eso se tenía que cumplir, eso está en el Salmo 41. El que levantó contra mí su calcañar, el que me dio la patada por detrás.
Y Él lo dice antes de que suceda, mostrándoles que eso va a suceder y que cuando eso suceda, ellos sabrán quién es Dios, saben lo que va a pasar. Porque no solamente es un profeta, sino que es Dios. Creáis que yo soy, creáis que yo soy. Es cierto, digo que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y el que recibe, me recibe a mí, recibe al que me envió. Un llamado también a hospedar a aquellos hermanos que Dios ha enviado de otros lugares, porque el que recibe a un hermano recibe a Jesús, y el que recibe a Jesús recibe al Padre. Mis hermanos, hemos visto acá la riqueza del amor de nuestro Señor Jesucristo, el rechazo, el ejemplo que nos ha dado, pero también la respuesta que debemos de tener adecuada a ese amor, a ese ejemplo que Él nos ha dado, nos ha dado. Así que si usted ha estado pensando en que los dones que ya ha dado el Señor es para que se los guarde, está mal, porque eso hace parte del servicio al Señor. Si usted tiene un don y debe ponerlo al servicio de la iglesia, no lo debe ocultar. Si usted está acá prefiriendo, yo quiero, es que yo no quiero realizar las sillas, a mí me gusta más predicar, porque es que el que predica está allá al frente, y ese lo ven todos, y ese es mejor. No, aquí no se trata de en lo que somos, o sea, de lo que queremos ser, no. Aquí se trata de que el Señor Jesús, que es Dios, se humilló hasta lo más profundo. No solo ahí, sino en la cruz, para darte vida a ti. El que era Dios se hizo hombre, se humilló, desde ahí empezó la humillación. ¿Para qué tanto estás dispuesto a humillarte tú? ¿Qué tanto estás dispuesto a humillarte? ¿Qué tanto estás dispuesto a no pensar solo en ti, sino en los demás? ¿Qué tanto estás dispuesto a lavar los pies de tu hermano? Y para aquellos que están aquí sin Cristo, aquí vemos una realidad. Usted se congrega, Judas se congregaba. Usted ha escuchado la enseñanza durante quizás meses, días, quizás años. Pero si usted no cree en Jesucristo como el Señor, si usted no se humilla ante Él reconociendo que es su Señor, que necesita de Él, que usted ha pecado, que usted necesita que Él lo limpie, usted tendrá parte en el infierno, en la condenación eterna, en donde no hay tranquilidad ni paz. Usted, al contrario de los suyos, será desgraciado. Los suyos son bienaventurados, pero usted será desgraciado. Porque vivirá una eternidad alejado de él. Pero hoy usted puede venir. Ese aposento alto está abierto para ti, para que vengas y aprendas, para que entregues su vida a Él, para que no lo sigas vendiendo, para que no seas hipócrita estando acá y participando de todo, pero pensando como pensaba Judas. Eso no tiene importancia. Hay otras cosas mejores afuera. Hay 30 monedas de oro afuera, que le conviene más. Ven a Él hoy. Hoy es hoy. Mientras hay vida y esperanza, ven a Él hoy. Porque hay esperanza para ti. Y recíbelo como tu Señor. Y tu Maestro. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender tu amor. A poder multiplicarlo, Señor,
a humillarnos a nosotros mismos, a luchar con ese ego que hay dentro de nosotros, a luchar con ese orgullo que no nos deja avanzar, a luchar, Señor, con nuestro propio yo, con aquello que quiere ser alabado, exaltado, que quiere estar por encima de los otros, con aquello que quiere ser servido. Vamos a entender que la grandeza en el reino de los cielos es la pequeñez, es el servicio y la humillación a otros, es el amor incondicional a todos, a nuestros hermanos, pero también a aquellos que nos hacen daño. Ayúdanos a medir y a ver con los lentes de tu reino, con los tuyos, para tener parte contigo, para ser verdaderamente tus discípulos, para ser llamados amigos. Ahora, no hacemos esto para hallar méritos. Queremos hacerlo porque tú ya te has humillado y tú ya nos has hecho tuyos. Y queremos hacer lo que tú nos mandas. Ayúdanos a ser bienaventurados en ese servicio, en esa humillación, en esa humildad, en ese amor. A entender y hacer esto. Y ayuda también a aquellos que están sin ti. A aquellos, Señor, que no te pertenecen. Porque quizás aún no lo saben. Pero que tú, desde antes de la fundación del mundo, ya nuestro Padre te lo sabía. Ellos no lo saben, necesitan escuchar tu mensaje para poder que tú les abras los ojos y vengan aquí. Ayuda a aquellos que están aquí en este lugar y que no toman en serio de que tú eres el único que nos puede. Aquellos que quieren llegar por sus méritos al reino de los cielos. Aquellos que van manejando una tartamula donde dice mis propios méritos. Aquellos que necesitan, mira, recibirte a ti, confiar en ti y andar contigo. A ti será obra por siempre, Señor.